Buenas. Para una empresa, lo más importante ha de ser el valor de la información, ya que la calidad de esta influye en los procesos que se lleven a cabo en determinada empresa. Siendo así, procedemos mediante la herramienta Spoon de la suite Pentaho a realizar una integración de la información que se llevará a cabo para el proceso de asignación de citas en dos EPS. Bueno, como anteriormente describía en este trabajo, pues lo realizamos para una materia llamada Electiva Profesional 2 de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura, eh, del programa de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Pamplona, correspondiente al año 2017-2. Los integrantes de este grupo somos los estudiantes de Ingeniería de Sistemas John Edward Acevedo Rojas y Moisés Abuabara. Como definición del problema, tenemos que la falta de integridad de datos entre las dos EPS a trabajar hacen un mal funcionamiento en la parte del control de las citas de la EPS. Así que cuando se haga la integración genere un mal servicio y largas esperas para los usuarios. Hay que tener en cuenta que uno de los principales problemas que tiene la EPS sería que los orígenes de datos están en distintos formatos. Hay muchos datos que están en mal estado, o sea, se encuentran huérfanos o incluso están en blanco o están nulos, por decirlo de esta manera. Entonces, así tenemos que esto influye también en la parte de integridad, haciendo que el trabajo de Pentaho sea un poco difícil y tedioso. Luego de haber observado los inconvenientes presentados entre las dos entidades de salud, como solución se toma como énfasis para la implementación de todas las fases del desarrollo, en la parte del Business Intelligence, pues se toma las áreas de información pertenente a los usuarios, como son el historial, las citas, los medicamentos, la parte del post y el triaje, exceptuando la fase de mantenimiento. Pues de esta manera podemos decir que como solución también podemos dar como objetivos específicos la parte de analizar los procesos y la interacción para así decidir o deducir una parte de comportamiento del flujo de datos, lo cual veremos más adelante. También a partir de las herramientas de extracción, tomar la información pertinente de las dos tipos de formato diferente que serían un XLS, que es un formato de Excel, y un texto plano CBS, y integrarlos de manera correcta para proceder con la debida explicación del proceso a llevar a cabo. Como estrategia, se pretende diseñar a partir de una solución de Business Intelligence una estrategia que convierta los datos aislados en conocimiento claro y oportuno, los cuales tengan una gran porción de calidad y que ofrezcan un mejor servicio a los usuarios. Pues esto lo realizaremos, como se dijo anteriormente, mediante la herramienta Spoon de la suite Pentaho, o como aparece normalmente en la página de internet para varios sistemas operativos, el Data Integration. Como etapas de ETL, tenemos la parte definiéndola como extracción, transformación y carga, que son los diferentes procesos a llevar a cabo en este proyecto de Business Intelligence, que serían las fases principales de cualquier proyecto. Pues como extracción tenemos en la parte los dos archivos provenientes de diferentes estructuras o formatos, que son el XLS de Excel y un CBS.
Estos formatos pues contienen la información, o estos archivos mejor dicho, contienen la información pertinente a los pacientes pues de las dos EPS. También este proceso se verá pues con diferentes sistemas, como es la parte de los médicos, de las medicinas y de las citas. Pues más adelante será mejor explicado. Con estos dos formatos pues se pretende una integración en una transformación pues de el pentajo, o mejor dicho el spoon, aplicando diferentes métodos como lo son el select values, entre otros, que permiten la modificación y limpieza pues de cada atributo de información o de cada dato, asegurando la calidad de la información. Luego pues de esta parte se implementan en la data warehouse, que dará como resultado mejores tiempos pues en la parte de espera de los pacientes, de la toma de decisiones y otras cosas. Todo este proceso se llevará a cabo pues por practicidad, y teniendo en cuenta que pues Postgres lleva un buen número, soporta una cantidad grande de registros. Pues esto fue lo que nos hizo llevar a cabo todo este proceso en este programa. Bueno, acá observamos un ejemplo de extracción. Para nuestro caso, la extracción es de la tabla DIM paciente, en la cual observamos que tanto los nombres como los apellidos están sucios, ya sea por números en medio de ellos o por caracteres especiales, como lo podemos observar tanto en nombre como en apellido. Aparte también pues el sexo está unos M, otros masculino, no está como estandarizado o parametrizado todos los datos. Entonces la idea es realizar una transformación en la cual estos datos me queden limpios. Acá observamos el proceso que se debe llevar a cabo en una ETL, el cual es extracción, transformación y carga. Para este caso observamos que tenemos la extracción vista anteriormente, la cual me decía que el sexo del paciente no está parametrizado. Además, los datos como nombres y apellidos, los registros nombres y apellidos, están sucios, ya que tienen no números o caracteres especiales en medio de las letras de sus nombres o apellidos. El objetivo es realizar una transformación para limpiar esta información, además parametrizar en el caso del sexo. La carga sería, como podemos observar, datos parametrizados e información totalmente limpia. Esto para obtener una información de calidad y un buen funcionamiento de la data warehouse ya finalizada. Aquí podemos visualizar la carga, la cual es el último proceso de, de la ETL. En esta podemos visualizar cómo vamos a realizar una integración de toda la información, esto mediante las tablas dimensionales, como DIM médico, DIM hora, DIM consultorio, DIM paciente, DIM insumo, DIM medicamento, DIM tipo cita y DIM tiempo. Estas, la información de estas tablas dimensionales va a unirse o a integrarse en la tabla FAG, o más conocida como una tabla de hecho. Esto por medio de las llaves subrogadas, o también conocidas en las bases relacionales como llaves primarias. Acá hablamos de llaves subrogadas, las cuales cada tabla dimensional tiene su propia llave subrogada, para luego ser integrada en una sola tabla dicha información. Ahora, para la implementación de nuestra Data Warehouse, vamos a observar cómo se lleva a cabo el proceso de extracción, transformación y carga en la herramienta SPUM de la suite Pentaho. Una vez iniciado SPUM,
observamos que él nos permite trabajar de dos formas, con transformaciones o con jobs. Las transformaciones son un conjunto de pasos interconectados entre sí que mediante saltos procesan registros de diferentes orígenes de datos para luego obtener una salida de uno o más registros. Y los jobs, que son los que me permiten realizar varias transformaciones o correr varias transformaciones al mismo tiempo. Entonces, para este ejemplo vamos a trabajar los dos. Acá tengo un ejemplo de el job. Entonces, el que me dice que me inicie el proceso, que me realice una limpieza de datos, es decir, que me borre las tablas que tengo creadas en Postgres, que en este caso es el motor de base de datos que se está utilizando, que me cree nuevamente esas dimensiones. Y aquí empiezo con el proceso de extracción, transformación y carga para cada una de las tablas dimensionales mencionadas anteriormente: DIM médico, DIM paciente, DIM medicamento, DIM insumos, DIM cita, DIM consultorios, DIM hora y DIM tiempo, arrojándonos como resultado un proceso exitoso. Vamos a darle correr para observar el funcionamiento de este. Él inicia haciendo cada uno de los procesos. Cuando termina un proceso, pasa al siguiente proceso. Con esto nos facilita tener que correr una extracción de a una extracción. Él nos permite correr todas las extracciones una a la vez. Como podemos observar, todo corrió correctamente, de manera exitosa. Ahora vamos a observar qué se hace en cada uno de los pasos del job o de las transformaciones. Entonces, dentro de esta transformación tenemos lo siguiente: una transformación que es borrar dimensiones, la cual mediante consultas o mediante la consulta drop nos permite eliminar cada una de las tablas dimensionales que tenemos en nuestro motor de base de datos o donde vamos a implementar la data warehouse. Si existe la tabla, la elimina. Eso es lo que hace esta transformación. Esto mediante una conexión que previamente se realizó para poder ingresar correctamente a la base de datos. Como podemos observar, nos pide el nombre del host, el nombre de la base de datos, el usuario que el cual estamos usando pues es Postgres, y la contraseña, la cual asignamos cuando instalamos este motor de base de datos. Para verificar la correcta conexión, le damos en test y, como podemos observar, todo está bien. Ya aquí dice que la conexión es correcta. Ahora vamos a observar el proceso que se lleva a cabo en la transformación de crear dimensiones. En esta transformación lo que vamos a hacer es crear cada una de las tablas las cuales necesitamos, esto mediante código SQL. Entonces, como podemos observar, estamos creando la de DIM insumo, la de DIM paciente, DIM medicamento, así con todas, cada una con su respectiva llave primaria. Ahora vamos a observar cómo se lleva a cabo la extracción, transformación y carga en las tablas dimensionales. Para esto vamos a tomar como ejemplo la transformación de DIM paciente, de la tabla DIM paciente.
Como podemos observar, aquí se lleva a cabo todo el proceso de limpieza y parametrización de los datos de la tabla paciente. Vamos a correr para observar que todo está en perfecto funcionamiento. Como podemos observar, pues vemos que todo está bien. Vemos que en el archivo CBS tenemos la información de la EPS1 y en el de Excel tenemos la de la EPS2. Observamos que esta información está sucia. Los nombres de los pacientes tienen caracteres especiales o números en medio de las letras de sus nombres y de sus apellidos. También podemos observar cómo el sexo no está parametrizado, ya que uno dice masculino, está M, F, femenino, todo eso. Entonces podemos observar que la información está sucia. Para esto, con un Dumin vamos a realizar una unión o una integración de la información. Entonces, como podemos observar, acá tenemos todos los datos tanto de la EPS1 como de las EPS2. Ahora, con un replacing string, que lo podemos encontrar dentro de la carpeta de transformaciones, un replacing string, con él vamos a realizar por medio de un regex la limpieza de los datos. Entonces decimos que acepte solamente letras, que me elimine todo lo que sea caracteres especiales o números. Observamos cómo de tener una información sucia con números y caracteres especiales, ahora tenemos una información totalmente limpia. Ahora, con un split files vamos a realizar, como podemos observar aquí, tenemos nombres y están los nombres en una sola columna. Aquí vamos a separarlos en nombre 1 y nombre 2 para obtener una mejor organización de los datos. Igualmente haremos eso con el apellido. Apellido 1, apellido 2. Como podemos observar, hay pacientes que solamente tienen un nombre. Por eso nos aparece nula la casilla del segundo nombre y del segundo apellido. Primer y segundo, primer apellido y segundo, primer apellido y primer nombre sí aparecen totalmente llenos. Podemos observar, están totalmente llenos. Ahora, con un value mapper observamos que parametrizamos el apellido, el sexo, perdón. Como podemos observar, le estamos diciendo que todo lo que sea femenino, femenino mayúscula, minúscula, F, mujer, masculino, bueno, todas las combinaciones que teníamos anteriormente las cambio por 1 si es femenino y 2 si es masculino. Como podemos observar, aquí teníamos M masculino, acá vamos a tener ahora 1 o 2 dependiendo del sexo. Ahora con un set field value vamos a realizar la sobreescritura por ejemplo, acá vemos que dividimos el campo sexo en ID y el nombre. Vamos a sobreescribir este ID del sexo al nombre. Esto mediante la herramienta set field value. Observamos cómo sobreescribimos el ID del sexo. Los datos que tengo en el ID en el campo nombre. ¿Esto para qué? Para posteriormente con un value mapper asignarle al número 2 el valor de masculino y al número 1 el valor de femenino. Ahora, con un replacing string, lo que voy a hacer es que voy a transformar en minúscula toda la información. Esto llamando aquí los campos, y con esta opción le digo que me convierta todo en minúscula con el lower.
Una vez hecho esto, en select value, como podemos observar acá, dice nombre 1, nombre 2, apellido 1, apellido 2. Con el select value lo que voy a hacer es decirle que donde esté nombre 1 me coloque primer nombre, donde esté nombre 2 me coloque segundo nombre, donde esté apellido 1 me coloque apellido, primer apellido, y así con los campos que necesito renombrar para obtener la siguiente modelo de información. Ahora, con un split file lo que vamos a hacer es, como podemos observar acá, la dirección me está dando la dirección completa con el municipio. Con el split file vamos a dividir la dirección y el municipio que nos traiga aparte. Ahora, con un replacing string vamos a realizar lo siguiente. Acá los datos, los teléfonos tienen letras en medio. Entonces lo que vamos a realizar es una limpieza de estos datos. Con este replacing string realizamos esa limpieza y observamos que los teléfonos están completamente limpios. ¿Cómo hacemos esto? Con un regex que dice que me admite solamente números, es decir, que busque lo que sean letras y los elimine, los cambie por nada. Una vez hecho esto, debemos asignar al paciente un usuario para que aparezca en el sistema como usuario. Entonces con este string cut lo que vamos a hacer es acortar el primer carácter del primer nombre y el primer carácter del segundo apellido. Entonces, como observamos acá, el primer carácter del primer nombre y el primer carácter del segundo apellido. Con el concat file vamos a concatenar lo que acabamos de separar anteriormente, que es el primer nombre, y además de esto vamos a concatenarlo con el primer apellido, es decir, que me quede la letra del primer nombre, el primer apellido y la primera letra del segundo apellido, separados por nada, o sea, que me los saque todos unidos. Entonces, como observamos aquí, tenemos un campo usuario del sistema con la letra del primer nombre, que en este caso sería Juan, con el primer apellido Caicedo, y con la P, que es la primera letra del segundo nombre. Ahora, el unique rows lo utilizamos debido a que existen pacientes que ya habían estado registrados en una EPS y ahora se encuentran registrados en la segunda EPS. Entonces vamos a tener una duplicidad de información debido a que es el mismo paciente o el mismo médico. Entonces con este unique row lo que decimos es que me busque la identificación y que me ignore los que estén duplicados. Pedimos que sí nos ignore los que estén duplicados y que no me deje sino uno solo. Ahora, con el sort rows lo que hacemos es, acá como podemos observar, los datos están en desorden. Los de identificación de 60 millones, luego sigue los de 78. Bueno, lo que vamos a hacer con este sort row es ordenarlos. Aquí me dice que me ordene la identificación de manera ascendente. Entonces por eso empieza con 19, 28, 30 hasta las actuales, que son 1.000.000. Una vez realizado esto, observamos que esta es la abstracción. La limpieza de los datos y parametrización de los mismos es la transformación. Y una vez hecho esto, pasamos a la carga. En la carga necesitamos una conexión a la base de datos, además del nombre de la tabla a la cual va a asignarse la información o a donde va a ser almacenada la información, con su respectiva llave subrogada y con los campos que quiero que aparezcan en esta tabla.
Si podemos observar, si vamos al pgadmin, que sería nuestro motor de bases de datos de Postgres, ya que pues este es el motor en el cual estamos trabajando y en el cual vamos a montar nuestra data warehouse. Entonces, una vez ingresemos a nuestra motor de base de datos, podemos observar como en la tabla de la base de datos que ya previamente creamos se encuentra la tabla de un paciente. Si observamos los datos, vemos cómo están los datos con su respectiva llave subrogada, con su identificación de manera ascendente, sus nombres totalmente limpios, su sexo parametrizado. Algunos pacientes no presentan registrado municipio, los que presentan registrado pues tienen su campo de municipio. Podemos observar toda la información del paciente. Lo mismo se realizó para el médico y acá se puede observar para el médico y para todas las tablas dimensionales. Entonces podemos observar que también la información está limpia, el sexo está parametrizado, que era lo que queríamos lograr con las transformaciones que aquí estamos asignando para tanto para el del médico, para el del medicamento, para el del insumo, para el de la cita, terminando en el de Faxita, que es la que nos va a unir todas las dimensiones. Como conclusión, tanto de la asignatura de la actividad profesional 2 como del trabajo que se realizó, podemos decir que es una herramienta muy útil para nuestra vida profesional, ya que como ingenieros de sistemas nos veremos enfrentados a estas situaciones, a tener información la cual no está totalmente limpia, a obtener islas de información, datos huérfanos. Con esta herramienta podemos realizar toda la limpieza y optimizar, por así decirlo, la información para obtener o buscar que ésta sea de calidad para que las búsquedas sean más eficientes y encontremos datos de mayor calidad y con mayor confiabilidad para el buen funcionamiento de la empresa.